Hay crisis que nos roban el presente, pero hay otras, mucho más silenciosas, que se llevan por delante el futuro. Y no solo el de una persona, sino el de comunidades enteras, generación tras generación. Hoy vamos a analizar una de esas crisis que se esconden a plena vista, la anemia, el ladrón generacional. Esta pregunta es clave para empezar, porque la anemia, sobre todo en las zonas que vamos a ver, es muchísimo más que un dato en un historial médico. Es el reflejo de una herida social, de una herida económica que pasa de padres a hijos. Vale, técnicamente la anemia es esto, que a la sangre le faltan glóbulos rojos sanos o hemoglobina y por tanto llega menos oxígeno al cuerpo. Pero lo importante aquí no es tanto la definición, sino su causa más común, la falta de hierro. Y esa falta de hierro, como vamos a ver, casi nunca es por casualidad. Venga, esta es nuestra hoja de ruta para entender bien todo el lío. Primero veremos por qué lo llamamos un ladrón generacional. Luego nos meteremos en cómo empieza todo, de madre a hijo. Analizaremos el impacto brutal que tiene en el cerebro de un niño, por qué el ciclo no para y, lo más importante de todo, claro, cómo se puede romper. Empecemos por el principio. ¿Por qué decimos que es un círculo vicioso? Pues porque en regiones de gran altitud de Perú, como Cuzco o Huancavelica, las cifras de anemia son un termómetro de la pobreza. No es un problema de una persona, es un problema de toda la comunidad. Y ojo, porque el ciclo no empieza en la infancia, no, empieza mucho antes. El punto de partida y la primera víctima de esta cadena es la mujer embarazada. Todo se pone en marcha en el útero, antes incluso de la primera bocanada de aire. A ver, vamos a ver cómo se monta esto. Es muy sencillo. Tenemos una madre con pocas reservas de hierro. El bebé, que está creciendo dentro, necesita ese hierro para formar su propia sangre. ¿Qué hace? Pues para sobrevivir, roba el poco hierro que le queda a la madre. El resultado es un bebé que ya nace en desventaja, con anemia neonatal. Y ahí está, el ciclo ha comenzado. Una vez que el niño nace con esa tara, digamos, el problema se afianza. Y se afianza en el sitio más crítico, porque el hierro no solo sirve para llevar oxígeno, el hierro literalmente construye cerebros. Es un ladrillo fundamental en los primeros años de vida, y si falta, el daño no es temporal, es una sentencia. La palabra clave aquí, la que de verdad asusta, es irreversible. La falta de hierro en la infancia no es como un resfriado que se cura y ya está. No, es un daño estructural que deja secuelas para siempre. Problemas de aprendizaje, de atención. Básicamente es una limitación del potencial de una persona para toda su vida. Y fijaos en esta cita porque es demoledora. Conecta directamente los datos médicos con un estigma social muy doloroso. Lo que durante años se vio como una característica de un grupo de personas es que son lentos. En realidad era el síntoma visible de una malnutrición que llevaba ahí generaciones. Vale, si el problema es tan grave y se conoce, la pregunta es obvia. ¿Por qué es tan difícil de romper? Pues porque no es una sola cosa. Es una red, una maraña de problemas que están en la dieta, en el entorno e incluso en el propio sistema de salud. Empecemos por lo más básico, la comida. En muchas comunidades andinas, la dieta tradicional llena, pero no alimenta en lo que a hierro se refiere. Platos como el mote con queso, pues son casi todo carbohidratos. Y claro, para las familias de allí esto es lo normal. Los padres comieron eso, los abuelos también, así que no ven que a sus hijos les falte algo esencial. Pero es que no es solo lo que comen, es el entorno. Si no hay agua potable, que es muy común, las infecciones por parásitos están a la orden del día. Y aquí está la trampa mortal. Tú le puedes dar a un niño alimentos con mucho hierro o suplementos, pero si tiene parásitos, su intestino no lo puede absorber. Es como intentar llenar un cubo que tiene un agujero en el fondo. Imposible. Y para rematar, el propio sistema sanitario falla. Primero, las herramientas para diagnosticar a menudo son del siglo pasado. Segundo, en los centros de salud rurales el personal cambia cada 2 por 3, así que es imposible crear un vínculo con la gente. Y tercero, sin estabilidad ni programas a largo plazo, pues el trabajo de prevención se queda en nada. Bueno, después de este panorama parece todo bastante negro, ¿verdad? Pues no, porque la buena noticia es que este ciclo se puede romper. Y lo mejor es que hay soluciones eficaces y, a menudo, muy sencillas. Se puede actuar en el parto, en la cocina y, por supuesto, en el sistema de salud. Empecemos por el minuto cero, el parto. Hay dos prácticas súper simples que pueden cambiarlo todo. Una es retrasar el corte del cordón umbilical. Con ese simple gesto pasa un montón de sangre rica en hierro de la placenta al bebé. La otra es la lactancia materna inmediata. Son dos intervenciones que no cuestan casi nada y tienen un impacto brutal. Y aquí viene lo bueno.
Muchas veces la solución no está en una pastilla carísima, está en el mercado de toda la vida. Alimentos como la sangrecita, el bazo o las carnes rojas son bombas de hierro y además son baratos y fáciles de encontrar. El problema entonces no es que no haya alimentos, es que no se sabe qué hacer con ellos. Y aquí es donde toca derribar mitos, que la sangrecita sabe mal y los niños no la quieren. Mentira. Se puede convertir en un mousse de chocolate o en unos pequeños crujientes. Que el pescado da alergia a los bebés, otro mito sin base científica para la inmensa mayoría. Hay que luchar contra la desinformación con un poco de creatividad en la cocina. O sea que al final la clave es esta. La batalla contra la anemia se gana en gran parte en la cocina. Enseñar a las familias a cocinar estos alimentos de formas que les gusten a los niños es tan importante como tener un buen diagnóstico médico. Y para cerrar el círculo, claro, el sistema de salud tiene que modernizarse. Los suplementos que se dan necesitan un seguimiento mejor, quizá con tecnología móvil. Para los casos graves se necesita acceso a tratamientos más potentes, como el hierro intravenoso. Y lo fundamental, invertir en laboratorios modernos y en personal sanitario estable, que conozca su comunidad y se quede en ella. Y terminamos con esta reflexión. El caso de la anemia nos enseña que un problema de salud es en realidad un espejo de la desigualdad, de la educación, de las infraestructuras. Nos obliga a preguntarnos cuántos otros problemas que vemos en la sociedad tienen sus verdaderas raíces en sitios que a primera vista no tienen nada que ver. La respuesta seguramente podría cambiar nuestra forma de ver el mundo.